Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar un patrón base de cuerpo con pinza. Este tipo de patrón se suele usar para esas prendas que queramos que tengan más forma, que estén más entalladas o más pegadas al cuerpo. También para tipos de patrón que llevan alguna transformación en las pinzas, como puede ser un corpiño o un drapeado. Es muy importante que aprendáis a hacer bien este patrón para que futuras transformaciones también os salgan correctas. Para empezar con nuestro patrón, lo que vamos a hacer va a ser dibujar unos márgenes. Estos márgenes se hacen básicamente cuando estamos trabajando en patrones porque las partes exteriores de las hojas pueden ser golpeadas con facilidad y se nos pueden romper. De esta forma, si el patrón está un poco más para adentro, pues no corremos este riesgo. Pero es algo bastante personal, aunque a mí me gusta hacerlo. Al igual que me gusta trabajar los prototipos con esta herramienta que estáis viendo. En algunos vídeos he recibido la pregunta que ¿qué es esta herramienta? Es un escalímetro. Básicamente es una regla que me ayuda a dibujar a escala los patrones, lo que quiere decir que yo en un tamaño de hoja como es este, un DIN A4, puedo dibujar prendas grandes. De esta forma puedo ahorrar bastante tanto en papel de patrones como en otro tipo de papel, de forma que no puedo hacer si dibujo los patrones en grande directamente. Es una herramienta que la verdad es muy útil. Ahora sí, vamos con el patrón. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar los largos. Para colocar nuestros largos vamos a ir al margen y vamos a colocar las siguientes medidas: largo de pecho, largo de cintura y largo de cadera. Cuando ya los tengamos, vamos a marcar líneas en horizontal. Yo en mi caso, por el tamaño que tiene la hoja, puedo dibujar tanto el delantero como el trasero. Y como estáis viendo, no estoy uniendo las líneas en el centro. Esto es porque básicamente después aquí voy a dibujar una manga. Y para poder dibujar esta manga, necesito que ese espacio quede en blanco. Pero vosotros, si queréis, sencillamente lo dibujáis con las líneas en horizontal de forma normal y ya está. Vamos a trabajar de la siguiente forma. No temáis porque las fórmulas os las voy a dejar en pantalla. Vamos a empezar por el delantero. Para hacer el delantero vamos a marcar los anchos. Estos anchos son en la línea superior hasta la línea de pecho, un cuarto del contorno de nuestro pecho más 2 centímetros. Y marcamos la línea. En la línea de cintura marcaremos una cuarta parte del contorno de cintura más 2 centímetros más 3 de pinza. Y en la cadera un cuarto de cadera más 2 centímetros. Ese más 2 y menos 2 es sencillamente para después poder cuadrar en el centro de nuestra prenda la ropa, ya que nosotros delante tenemos los senos y esto pues abulta un poco para que no nos quede la costura central descuadrada. Seguidamente vamos a dibujar la pinza. Para ello primero dibujamos su centro, que está desde la mitad del patrón hacia nuestra derecha a una décima parte del contorno de nuestro pecho. Si nuestro contorno de pecho es de 100, esta línea va a estar a 10 centímetros. Y ahora vamos a repartir ese ancho de pinza que habíamos dado antes extra. Normalmente suele ser de 3 centímetros, de ahí viene el más 3 de pinza. Y ahora sencillamente lo que vamos a hacer va a ser dibujar la forma de nuestra pinza. Intentad que los trazos os queden lo más cerca de los puntos posibles, que no se os mueva. De esta forma os quedará siempre mucho mejor el patrón. Seguidamente el cuello. Para dibujar el cuello o escote lo que vamos a hacer va a ser desde el punto de inicio, tanto en vertical como horizontal, trazar una sexta parte del contorno de nuestro cuello más 1 centímetro. Cuando ya lo tengamos, desde el final de nuestro escote hasta
el cuarto del contorno de pecho vamos a trazar una línea y esta línea la vamos a dividir en 4 partes. Si por ejemplo mide 40 centímetros, cada parte será de 10 centímetros. Y esto lo que nos va a ayudar ahora va a ser a dibujar la sisa. Vamos a tomar esa última parte que, por ejemplo, hemos dicho que medía 10 centímetros y vamos a poner 10 centímetros sobre ese punto. Y ahora, moviendo la regla por encima de la línea que nos divide el final del pecho, vamos a trazar la mitad del contorno de la sisa más 2 centímetros. Si por ejemplo vuestra sisa es de 50 centímetros, tendréis que marcar hacia arriba 25, haciendo que los 10 anteriores os queden sobre esa línea de la cuarta parte que hemos dividido. Y ahora vamos a dibujar desde ese punto del final de la sisa o de inicio de sisa hasta el escote que teníamos antes. Esta es la línea provisional de nuestro hombro. Después trazaremos la sisa. La sisa, si la queréis trazar con una regla francesa, la trazáis con regla francesa. Si lo queréis hacer a mano, hacedlo a mano. Esto pues ya depende un poco de cada uno. Y ahora vamos a dibujar la pinza de pecho. Esta pinza de pecho la dibujaremos de la siguiente forma. Repartiremos la mitad del largo de hombro desde el escote hacia adentro de esta línea y la otra mitad desde el final del hombro hacia arriba. Y trazaremos, como habéis visto, esta nueva pinza. Ahora, sencillamente, cerraremos de esta forma desde fuera hacia adentro y vamos a trazar la línea definitiva del hombro. Esta línea, al trazar, os tiene que dar el largo del hombro, si no es cuestión de cerrar más o menos el patrón. Esta pinza de hombro hay algunos patrones que la tienen en el lateral en el pecho. A mí personalmente me gusta más dibujarla aquí porque me ayuda a muchas más transformaciones. Si queréis, la línea que habíamos dibujado antes la podéis borrar. Yo en este caso sencillamente la he anulado. Vamos con el trasero. Para hacer el trasero, lo segundo que vamos a hacer después de los largos, que ya lo teníamos colocados, va a ser los contornos. Para el pecho, 1/4 del contorno de pecho menos 2. Para la cintura, 1/4 del contorno de cintura menos 2 más 3 de pinza. Y para la cadera, 1/4 del contorno de cadera menos 2 centímetros. Y vamos a hacer igual que en el delante, formando las líneas. Lo siguiente también es hacer la pinza de centro. Para esta pinza haremos la línea vertical a un décimo contorno de pecho menos 1 centímetro y repartiremos a cada lado el ancho que le hemos dejado de pinza, que normalmente son unos 3 centímetros. Como habéis visto, el patrón de detrás es más pequeño que el de delante, pero al poner ese más 2 y menos 2, después las líneas centrales de los patrones nos quedan justo a la mitad del cuerpo. A continuación vamos a trabajar en la parte superior del patrón. Lo primero que vamos a hacer va a ser en el cuadro que nos queda en la zona del pecho una cruz. Esta cruz lo dividirá en 4 partes. Vamos a ir a buscar lo que es primero el centro en vertical, como estáis viendo estoy haciendo la línea en puntitos, y después vamos a hacer el mismo centro en horizontal. De esta forma ya nos queda definido. Estas líneas, que las estoy haciendo con puntitos, son líneas guía. Nos sirven como referencia para hacer otras cosas. Seguidamente, desde la mitad del patrón hacia nuestra izquierda, en este caso, vamos a colocar la mitad del ancho de espalda, que esto será lo que nos defina
qué tan hacia adentro va nuestra sisa. Seguidamente, para hacer que la espalda nos quede mejor, vamos a quitarle 2 centímetros de la parte superior. Esto lo que hace es que después, a la hora de poner el patrón, nos quede el hombro bien centrado, esa costura de hombro bien centrado. Para dibujar el cuello, de esos 2 centímetros bajamos 2 y ponemos el mismo medida que hemos puesto en el escote delantero, que es el sexto del contorno del cuello más 1 centímetro. De esta forma ya tenemos dibujado lo que sería el cuello trasero. Ahora aquí vamos a hacerle una pinza. Para hacer esta pinza bajamos por la línea central unos 10 centímetros, medida estándar, y hacia nuestra izquierda sacamos un par de centímetros. Unimos esto y aquí tendremos una pinza que hará la misma función que la pinza que tenemos delante, que es dar forma a nuestra espalda, en este caso a la parte del omóplato. Desde la línea de pecho hacia arriba trazaremos la mitad del contorno de sisa más 2 centímetros. Esto nos marca el alto del hombro. Procedemos a cerrar nuestra pinza de hombro y con esta cerrada vamos a trazar desde el final del escote hasta esa línea la medida del largo de hombro. Aquí ocurre igual que en el delantero. Si necesitáis cerrar más, cerrad más esa pinza. En vez de 2, pues la podéis hacer de 2,5. Y si necesitáis menos, pues menos. Y por último, a la hora de trazar nuestra forma de sisa, vamos a ir desde este punto que acabamos de dibujar, del largo de hombro, hasta la línea que nos marcaba la mitad del largo de pecho, y después redondearemos nuestra sisa en la parte de abajo. Que estas sisas os queden siempre del mismo tamaño que habíamos tomado nosotros la medida en el patrón o superior. De esta forma sabéis que está bien, tampoco que sea mucho más grande, tened cuidado con esto. Y ahora os voy a mostrar cómo hacer los piquetes, cómo hacer el piquete del cuerpo. Para hacer el piquete del cuerpo nosotros vamos a necesitar tener la manga dibujada. Esta manga dibujada debe tener el tamaño adecuado a nuestra sisa de cuerpo. Si nosotros hemos modificado la sisa de cuerpo, la manga nos va a cambiar. Para colocar los piquetes que después nos ayudan a coser, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger nuestra cinta métrica de forma vertical, vamos a ir a la parte derecha de nuestra manga y vamos a medir la distancia que hay desde el piquete hasta el final de la manga, y esta la vamos a trasladar sobre el cuerpo. Después mediremos desde esta línea del cuerpo hasta el final de donde nos empieza el hombro y lo trasladaremos sobre la manga. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer también en el trasero. Vamos a medir desde el final de la copa hasta el piquete, lo vamos a trasladar sobre el cuerpo trasero, vamos a hacer una marca y desde esa marca hacia arriba vamos a medir lo que nos da, y eso lo vamos a trasladar desde el piquete del trasero hasta donde nos dé. Como veis, nos queda alejado un piquete del otro. Esto es normal. Para saber en qué punto hay que colocar esa manga en concreto, es trazar una línea a la mitad, con lo cual el piquete inicial que nosotros teníamos en el centro, en este caso pues se ha desplazado hacia el trasero. Esto dependerá mucho de vuestra manga. Normalmente suele estar la sisa delantera desplazada hacia el trasero. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!